Hola, les damos la bienvenida a la ECON 2025 en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En este caso, con una charla de debate sobre la coyuntura macroeconómica del país. Mi nombre es Pablo Mira, yo soy doctor en Economía, profesor de macroeconomía en esta casa e integrante del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, donde investigo y además contribuyo a coordinar el área macro de dicho instituto. Bueno, quiero presentar a los dos economistas que me acompañan, por favor. Yo soy Joaquín Wallman, soy profesor de Macroeconomía 2, soy magíster de Economía acá de esta casa y estoy haciendo el doctorado y trabajando con Pablo en el área macro del instituto. Y a mi izquierda. Yo soy Joaquín Pastor, profesor también de Macroeconomía 1 acá en esta casa, magíster también de la UBA, y me dedico a macroeconomía y finanzas hace ya varios años. Bueno, muchas gracias por compartir esta charla. El tema que nos ocupa tiene que ver con algo que es muy actual y muy importante para la historia argentina, que es el problema de la inflación y de los planes que se han llevado adelante para estabilizarla. En este caso nos vamos a concentrar en los planes post-recuperación de la democracia en el año 83, con esta situación de recuperación del voto. Había un entusiasmo muy importante porque la democracia podría resolver nuestros problemas políticos, pero también nuestros problemas económicos, y en particular el problema de la inestabilidad de precios en el país. Lamentablemente esto no sucedió y al poco de comenzar el gobierno debió lanzar un plan de estabilización porque la inflación apuntaba con volverse incontrolable. Y es así como a mediados de 1985 se lanza el Plan Austral, ¿no es cierto? No sé si alguno quiere comentar sobre el mismo. La inflación venía corriendo al 1% diario, había alta indexación de contratos en la economía. Entonces lanzan un programa que tiene un componente de ajuste fiscal y de ordenamiento monetario, como casi todo el programa de estabilización que tuvimos, también un salto cambiario y un cambio de la unidad o del signo monetario. Por ley se implementa el Austral, que viene a reemplazar la moneda anterior, y de esa forma intentar generar credibilidad en el nuevo programa para bajar la inflación rápido. El programa fue muy exitoso en el corto plazo, logró bajar esta inflación, como venías diciendo, era muy elevada, y se mantuvo alrededor de 1 año y medio, luego de lo cual empezó a tener algunos problemas que hicieron que la inflación lentamente volviera a acelerarse, que el tipo de cambio se escapara del control de las autoridades y que retornáramos a valores muy elevados como los anteriores e incluso más, llevando hacia 1989 a una hiperinflación. En efecto, lo que observamos desde el inicio del Plan Austral hasta la hiperinflación de 1989 fue una creciente presión, por un lado política. Recordemos que la Argentina estaba muy amenazada por las fuerzas militares, un nuevo golpe de Estado, y al mismo tiempo, los sindicatos eran una fuerza importante de oposición en aquel momento, que también presionaba por mejorar su situación relativa, y todo esto le dio un proceso de renovada inercia a la inflación, que hizo que, después se hicieran algunos otros intentos, como el Plan Primavera en el año 87, pero que fueron fracasando. En el año 89, el salto definitivo, ¿no? El abismo, la hiperinflación. Hay quienes apuntan como problema central del Plan Austral al relajamiento de las cuentas fiscales, poco tiempo después de su inicio. Hay quienes hacen más foco en la cuestión externa y cómo la carga de la deuda y el pago de los intereses, además de los términos de intercambio de aquella época, hacían imposible una estabilización que fuera sostenible desde el punto de vista de los agentes domésticos. En definitiva, lo que pasó fue que no poder sostener las políticas en un lapso más o menos prolongado hizo que algunos mecanismos de indexación, como comentaba Joaquín, siguieran vigentes y el proceso inflacionario no cambiara el formato a pesar de varios meses de inflaciones más bajas. Tuvimos una primera experiencia inflacionaria en el año 89, como dato anecdótico, hubo un mes donde tuvimos 200% de inflación a mediados del año 89. Esto, forzó la renuncia del presidente Alfonsín en aquel momento. Toma el poder Menem, pero la economía no termina, de estabilizarse del todo y hay una segunda hiperinflación. Exactamente. ¿Te acordás? Tenemos un nuevo pico hiperinflacionario y ahí
digamos, implementa un nuevo programa de estabilización basado en una fijación dura del tipo de cambio contra el dólar, después conocido como convertibilidad por ley, donde funcionaba como una caja de conversión, donde el Banco Central tenía reservas en dólares y la cantidad de circulante tenía que tener una relación estrecha con la cantidad de dólares del Banco Central. Y de esa manera generaba credibilidad en la continuidad de esas políticas. A su vez, un programa de reformas estructurales micro, cambios de varias leyes y una serie de regulaciones para darle credibilidad como un todo al nuevo programa macroeconómico. Sí, hubo un conjunto de políticas muy arriesgado, ¿no? Muy determinado a cambiar muchas de las cosas, mucho de la estructura, de la forma de funcionamiento del país. Las privatizaciones fueron un hecho destacado a lo largo de toda la presidencia, de todos los inicios de los 90. También hubo una fuerte desregulación y una apertura de la economía. Todo esto significó que, bueno, de alguna manera las expectativas del nuevo plan, más el hecho de su éxito inicial, ¿no? Diera nueva fuerza al gobierno y a la economía, que además creció bastante en esa época. Sí, se vio beneficiado también por varias cuestiones, algunas que me parecen destacables desde el punto de vista interno, fue los planes anteriores, los intentos que se hicieron en los primeros meses del gobierno de Menem, que fueron fallidos, pero que dejaron una cantidad de dinero muy baja en la economía, una base monetaria muy chica, que podía comprarse con pocas reservas internacionales. Entonces esta caja de conversión era más fácil de alcanzar que en otros momentos de nuestra historia. Más allá de esta ventaja con la que contó en la dimensión interna, del lado internacional se vio beneficiado por, en primer lugar, cómo varios de los países de la región fueron bajando sus inflaciones y una caída de la inflación a nivel global, y además por la caída de la tasa de interés internacional y posteriormente el plan Brady, que redujo un poco los problemas de deuda de la región, de Latinoamérica. Esto contribuyó mucho a sostener el tipo de cambio y además las expectativas. Es decir, la gente no solo veía que el dólar no subía y que se mantenía 1-1, sino que había fuertes expectativas por parte del público de que esto iba a continuar probablemente para siempre, ¿no? De hecho, la convertibilidad supera un gran primer shock, que es la crisis del tequila, y hay una salida de capitales fuerte en el 94, que afecta a todos los países latinoamericanos, pero Argentina en un esquema tan rígido se decía que, bueno, podía sufrir, y lo pasa muy bien. Y de hecho la economía se resiente inicialmente, pero luego recupera, y hay una elección presidencial, y le va muy bien al oficialismo. Exacto, hasta el año 98, diría yo, en donde aparecen algunos shocks importantes internacionales. Bueno, Brasil probablemente el más importante de todos. La convertibilidad mostraba resultados muy prometedores. Sin embargo, ¿no? Sobre el final de los años 90 aparecen los problemas. Sí, incluso ya desde mediados de la década teníamos un desempleo bastante elevado y desde el 93 un déficit comercial relevante, con lo cual este programa logró ser muy exitoso en reducir la inflación, reducirla de forma perdurable, y tenía problemas en otras áreas, a pesar del crecimiento que también generó, ¿no?, en toda la primera mitad de la década. A partir del año 98, la economía prácticamente deja de crecer y empiezan las dudas, ¿no?, sobre los problemas que mencionaba Joaquín recién, sobre las dificultades externas y los shocks que cada vez se hacían más difícil de superar, hasta que llegamos a la hecatombe. Digamos, 10 años antes, la hecatombe de la hiperinflación, ahora la hecatombe de fines de 2001. Claro, un desempleo ya en 2 dígitos cómodos, arriba del 20%, que hacía difícil sostener políticamente un esquema económico muy rígido. Bueno, eso obliga a un cambio de régimen con una devaluación que acelera nuevamente la inflación. Y bueno, viene otro proceso o otro orden macroeconómico muy distinto en los 2000. Lo interesante es que ese cambio de régimen generó un salto inflacionario, pero ese salto inflacionario fue solo un fogonazo, ¿no? Sí, tuvo un traslado a precios muy bajo, porque el tipo de cambio se multiplicó por 4, es decir, subió 300%, y la inflación en el año 2002 fue de apenas 40%. Y sobre todo, no solo fue baja en el 2002, sino que en el 2003 volvió a bajar a un dígito. Eso era sorprendente para la historia argentina previa y habla un poco de cómo la perdurabilidad o la duración de la convertibilidad cambió algunos de los mecanismos de formación de precios o algunas de las interacciones de las distintas partes de la sociedad.
de alguna manera, gracias a la convertibilidad, la Argentina gozó de un periodo corto, digamos, de estabilidad, o por lo menos de un periodo en el cual la inflación, si bien no fue como la de los países más desarrollados, sí fue de niveles moderados, ¿no? Muy baja, ¿no? Rondaba por los 10% en los primeros años, ¿no? Si no recuerdo mal, llegaba a 20%, pero había una especie de comodidad, ¿no? Sí, De la economía funcionando así. 2007 es el año un poco de quiebre, ¿no? Donde pasa de la zona de 8-10% a la zona de 25%. Ujú. Y a partir de ahí, bueno, las dificultades con el tema de la medición del INDEC, etcétera, pero según los datos que teníamos, la Argentina empieza a funcionar su macroeconomía, no del todo mal, pero con tasas de interés entre el 20 y el 30%, que al principio parecen como vivibles, pero representaron, visto un poco la historia, un problema en los años subsiguientes, ¿no? Igual, y la inflación se empieza a meter en los contratos y en la toma de decisiones. Entonces eso es como un bicho que cobra vida. Exacto. Y se vuelve más difícil erradicar esa inflación de 30% anual, que si por ahí tenés un 200% de inflación cuando ya es imposible vivir en esas condiciones. Y la interacción entre esa inflación y un tipo de cambio que se mantuvo fijo por buena parte de ese periodo generó también un retraso o un rezago del dólar que después fue necesario corregir con saltos bastante importantes. Entonces, a partir del 2014 entramos en un ciclo de devaluaciones secuenciales, reiterativas, que ya sí empezaron a afectar a la actividad económica y al desempeño normal de la economía. De todos modos, los años 2000 fueron años en donde la idea del plan de estabilización integral, amplio y general, como los dos que vimos anteriormente, ya no era una gran idea. Y en cambio se llevaron a cabo programas o, digamos, anuncios que pretendían tratar de bajar una inflación que era moderada, no era absolutamente incontrolable. El caso de Macri fue, ¿no?, del gobierno de Macri, fue un caso en donde el régimen monetario llamado de metas de inflación intentaba, ¿no?, bajar la inflación de aproximadamente un 30%, que cuando recibió el gobierno, a un dígito, pero bueno, muy rápidamente. Sí, con una aceleración inicial, ¿no? Con la devaluación de 2016, la unificación del mercado cambiario, y después esta paulatina baja que tiene su mejor momento en el primer trimestre de 2018, sobre el cierre de 2017, algo por debajo de los 25 puntos. Macri enfrenta una dificultad muy grande respecto del flujo de capitales que tuvo su gobierno, que al principio fue muy positivo, la Argentina se endeudó muy rápidamente, el sector público en particular, y en un momento, ¿no?, los inversores cambian de opinión y deciden salir del país. Sí, podríamos marcar como un hito importante diciembre de 2017. Y después de algunos idas y venidas, como la pandemia, en donde la inflación al principio baja un poco, pero después se recupera, llegamos prácticamente al final del gobierno de Alberto Fernández con una inflación que amenazaba con desbocarse y, bueno, asume Milei y empieza el tercero de los planes de estabilización. Y se pone de moda nuevamente en esos años hablar de plan de estabilización, ¿no? Esto que vos decís de ya no necesitamos algún programa que reduzca una inflación moderada, sino algo más grande, coordinado, que ponga todas las herramientas de la política económica a disposición de este objetivo. En los primeros meses, o si se quieren, digamos, pocos años que han pasado, la inflación efectivamente se dio desde niveles casi de 20-25% mensual hasta el 2%, que prácticamente es el que tenemos hoy. Y la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos, para ir ya cerrando, que quedan de cara a los próximos meses o quizá los próximos años? Un desafío que suelen enfrentar los planes de estabilización, tanto en Argentina como en la región, es la apreciación del tipo de cambio. La inflación residual posterior al inicio del plan, que se mantiene por algunos años, suele ser mayor a las subas del dólar, y eso hace que la economía pierda mucha competitividad externa y en algunos casos empieza a perder reservas, tenga problemas también por el lado financiero. Entonces, eso que vimos que ha sucedido en el año y medio, 2, que ha pasado desde que cambió el gobierno, muchas veces se revierte con una crisis cambiaria que se lleva puesto el plan, otras veces se vuelve más perdurable. Y un poco esa es la duda que tenemos hoy en día, si va a poder mantenerse el tipo de cambio en un esquema como el propuesto o si estamos cerca de alguna crisis de este estilo. Tenemos una inflación que es del 2%, interanual todavía es del 30%, tenemos un régimen que no es una inflación alta, es una inflación moderada baja, todavía queda mucho por hacer, ¿no es cierto?
Así es, todavía las reservas internacionales en el Banco Central son muy bajas y eso condiciona un poco la credibilidad del esquema cambiario actual. Entonces, es lo único que agregaría a lo que dijo Joaquín recién. Les agradezco muchísimo, creo que la charla fue muy estimulante y espero que les haya gustado.